¿Sabías que una mujer cambió la historia de la ciencia viviendo con chimpancés? Hoy os contamos cómo conocimos a Jane Goodall en persona. Bueno, pues hoy nos dirigimos a Málaga para hacer una doble aventura. Hoy viernes vamos a conocer a Jane Goodall, que es una científica. Y mañana sábado vamos a conocer a la Maroma. ¿Que quién es la Maroma? Pues no es otra científica. Es una montaña, el Techo de Málaga. Así que camino de Málaga. Bueno, pues ya hemos llegado al Cine Albéniz, donde va a ser la conferencia de Jane Goodall. Y bueno, os voy a contar un poquito sobre ella antes de entrar dentro de la sala. Bueno, pues Jane Goodall es una etóloga que ahora mismo tiene 91 años, pero lleva toda su vida queriéndose dedicar a esto. Y comenzó su estudio con los chimpancés cuando tenía 26 años, que se fue a vivir allí con ellos en plena naturaleza en el año 1960, con 26 años, como os he dicho. Y nada, a partir de ahí hizo numerosos estudios que le llevaron a que la admitieran en una de las universidades más famosas del mundo. Y bueno, pues a día de hoy ella sigue metida en muchos programas para ayudar a todos los animales y a toda la naturaleza en sí. Y bueno, hoy venimos a ver una de sus conferencias, Esperanza, ¿cómo era, Rafa? Esperanza en acción. En acción. Y bueno, pues a lo largo de la conferencia os contaremos un poquito, la grabaremos y la veremos en persona. Ya hemos salido de la conferencia de Jane Goodall. La verdad que muy emocionante. A mí por lo menos me ha encantado por todo lo que transmite, que ya la comentaremos. Y bueno, antes de irnos a nuestro coche hogar, hemos venido a dar un paseo por aquí, por la zona esta de Málaga, donde podemos ver los barquitos. Aquí tenemos uno aparcado que yo creo que es un crucero. También tenemos despedida de solteras por ahí, que por eso hay tanto ruido. Hemos visto varios. Y bueno, allí al fondo vemos aquel barco yate, no sé qué, que es precioso. Y bueno, ha llegado la hora de buscar el alojamiento, ¿no? Vamos a buscarlo. Bueno, ayer viernes, que estuvimos en el evento, en la conferencia de Jane Goodall en Málaga, no terminamos de comentar pues ese evento, nuestras impresiones, la experiencia. Se nos hizo ya muy tarde porque queríamos pasar la noche en el área, el Robledal, me cuesta trabajo decir Robledal, para hacer la ruta de la Maroma hoy. Entonces, bueno, retomamos el evento de Jane Goodall. Entonces, bueno, comentaba un poco cómo fue, qué nos pareció. Yo sí quiero decir que afortunadamente teníamos la invitación. Marisol tenía la invitación por colaborar con Raíces y Brotes y pudimos entrar bien porque llegamos con una hora de antelación al teatro y ya había gente en la cola. Y entonces hicieron dos colas, una para los que tenían invitación y otro que entraban primero. Eran los que entraban primero. Tenían prioridad, y luego para los que libremente se acercaban sin invitación, por si había sitio libre. Pero una vez que entramos, la sala del teatro se llenó y yo creo que es que se completó aforo y hubo gente que se quedó fuera.
Entonces, bueno, pues claro, Jane, la doctora Jane, como la llaman, la doctora Jane, habla en inglés. Y bueno, nosotros no tenemos ese nivel de inglés. Pero daban el aparatito para la traducción simultánea. Y pudimos coger el aparatito y escuchar la historia que contó. Y la contó sin tecnicismo, sin un lenguaje súper científico, nada. Estaba contando su historia. Y yo pienso que es por eso por lo que engancha tanto, porque esta mujer es que mueve muchísimo. Nos dimos cuenta que, era como una, es una personalidad, pero cuando ella, antes de salir, había nervios, gente pues que tendría ciertos contactos los y entraban dentro. Los que forman parte del equipo Raíces y Brotes de España y también personal del Ayuntamiento de Málaga que estaban en las primeras filas, pues se notaba ese nerviosismo que tenían a la hora de verla salir al escenario. Y bueno, pues cuando salió la doctora Jane, se hizo el silencio. Una persona de 91 años que estuvo pues unas 2 horas, ¿no? Sí, 2 horas, unas 2 horas de pie y contándonos sus historias, su forma de ver la vida. Y eso, la verdad es que... su forma de ver la vida y su forma de hacer la vida. Sí, porque es algo que comentamos. Ella decía que de pequeña no tenía mucho dinero. Siempre habla de su madre. Sí. Siempre habla de su madre como su referente, su apoyo. Y comenta, en el evento comentaba que ellos no tenían mucho dinero. De hecho, ella estudió secretariado, un curso, y se puso a trabajar de secretaria. A pesar de que tenía claro lo que le gustaba. Pero bueno, eso le sirvió para ahorrar un dinero y poder ir a África, que era su sueño real, gracias también a una familia amiga de ella que la invitó a ir a África. Pero claro, el hecho de viajar desde donde ella vivía, que era en una granja... En la costa, hablaba de la costa de Inglaterra. En una granja vivía. Pero hay que contextualizar, que estamos hablando de porque ella empezó sus estudios en África en 1960. Y con 26 años, ¿no fue? Con 26 años. Pero a África fue unos años antes, porque tenía una amiga que sus padres, por aquel entonces, cuando no sé qué dijo, Kenia, no sé si en sí, Kenia, creo que dijo Kenia, era protectorado todavía de Inglaterra, y entonces se compraron, familias pudientes, se compraron una casa y se fueron allí. Estamos hablando pues después de la Segunda Guerra Mundial, y ahí es como se inició. Y a mí lo que me impresionó mucho es dónde ha llegado esta mujer, todo lo que mueve, la organización que tiene, partiendo de simplemente sus ganas y de sus ganas y de su talento, ese apoyo que tuvo familiar, que es tan importante, el apoyo le daba familiar. mucha importancia. Y quería transmitir la importancia de apoyar a los hijos
Y ella lo hacía también en su experiencia con los chimpancés, porque decía que aquellos chimpancés, aquellos bebés chimpancés, que recibían más apoyo de sus madres desde pequeños, eran los que sobrevivían con mayor probabilidad y además los que alcanzaban un estatus mayor. Y entonces le daba mucha importancia a el apoyo, el apoyarnos entre nosotros y el apoyar a los niños, bueno, pues para, digamos, que ellos vayan cogiendo ese camino o descubriendo el camino, lo que tenemos dentro, el talento. Y así es como llegó ella, prácticamente claro, de la nada. Como bien has dicho tú, en aquella época donde la mujer todavía pues no... Lo tuvo más difícil, claro, que ahora. Lo tenía muy complicado, no nada que ver con lo que tenemos ahora. Por suerte ha evolucionado todo. De hecho, tuvo que pedir un permiso al gobierno británico para poder salir de Inglaterra, porque una mujer donde iba a África, a mitad de la selva, y además no pudo ir sola, tuvo que ir acompañada. Y la acompañó su madre. ¿no? Entonces... Y bueno, cuenta una anécdota de esa compañía de su madre que a mí me emocionó cuando la escuché contar la historia. Y es que ella decía que muchas veces llegaba a la cabaña que tenían allí en mitad de la nada. Gombe, ¿no? En Gombe, sí. en Parque Nacional de... Llegaba pues con el ánimo por los suelos porque no había conseguido que los chimpancés se acercasen a ella y ella veía que se le acababa el presupuesto que le habían dado. Que era de 6 meses, tenía dinero para 6 meses. 6 meses, y claro. Llevaba 4 meses y no había conseguido, no había obtenido nada, ningún avance. Ningún resultado. Entonces pues ella, claro, llegaba a la cabaña deprimida y habla de que era súper importante que su madre estuviera allí porque la madre le daba ese cariño que necesitaba en ese momento. Un abrazo, una palabra de venga que seguro que mañana consigues algo, e incluso cuenta que su madre le indicó en varias ocasiones por dónde podría subir a buscar chimpancés. Hizo en varias ocasiones referencia a la importancia, y quiso transmitir la importancia de la ayuda de los padres, de las madres hacia sus hijos. Y luego, otra cosa que también me llamó la atención es que habló de esperanza. Porque en la actualidad hay ciertas problemáticas con el medio ambiente, también las guerras, hizo referencia a las guerras. Nombró la de Ucrania. Sí, nombró varias guerras. E incidía en la esperanza. Y ponía el ejemplo de cuando ella le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial, es que es muy fuerte. Ella vivió la Segunda Guerra Mundial y además en una zona donde se recibían los ataques de la Alemania nazi. Allí bombardeaban y decía que se tenían que resguardar como podían de esos ataques, pero que hablaban entre ellos, dentro de ese desastre, hablaban de esta vamos a salir. Y lo trasladaba al presente. Y quería trasladar ese mensaje de esperanza, de que tengamos esa confianza, de que haciendo lo que hay que hacer para que, bueno, pues en este caso se centraba mucho en el cuidado del medio ambiente, de hábitat natural, de los animales y entre las personas también, ¿no? Hablaba también del tema de las granjas, de los fertilizantes que se usan
hoy en día y bueno, desde hace tiempo que se llevan usando. Hablaba de todo, la contaminación, en fin, y cómo nosotros podemos poner nuestro granito de arena para poder enfocar tu forma de ver esto, ¿no? Si tú quieres seguir el camino de ayudar a que todo vaya mejor o otro camino, ¿no? Decía que uno solo es difícil conseguir cosas, pero con esa unión se hacen grandes cosas, como empezaron ellos a hacer. Cuando vieron que el hábitat de los chimpancés estaba en peligro, pues crearon el programa de Raíces y Brotes, que de ahí viene, de aquel entonces, de las comunidades que vivían en los alrededores del parque, pues que lo estaban pasando muy mal, y ellos veían que la presencia de Jane y sus colaboradores era una amenaza para ellos. Entonces se organizaron y bueno, pues la verdad que consiguieron algo que estaba bastante difícil. Y lo quería trasladar a la actualidad. Y la gente, yo miraba en la sala y la gente salió súper emocionada. La verdad que... Vamos, yo concretamente la había escuchado hablar en una charla que tiene ella en BBVA Aprendemos Juntos. Ella, verla, que sí, ella cuenta ahí su historia, y la historia que contó ayer pues era parecida, aunque contó más cosas de las que cuenta en BBVA. Y bueno, es sorprendente. A pesar de yo haberla escuchado ya por más de una vez, salí de allí de la sala emocionadísima. Me gustó muchísimo y sobre todo me inspiró más todavía, y salí con ganas de seguir trabajando con nuestra clase, con nuestro alumnado. Sí, claro. Seguir trabajando en esto para seguir inculcando todos estos valores tan positivos para el cuidado de la naturaleza, que eso repercute en nosotros mismos, en nuestra propia salud y bienestar. Por lo tanto, nada, hay que seguir por esa línea, y yo por lo menos y Rafa estamos convencidísimos. Bueno, y que hay que contagiarse en esta línea, porque es una línea de cuidar nuestra casa, que es planeta Tierra. El planeta. Bueno, pues estas han sido nuestras impresiones de este evento. La verdad que muy contentos, porque ha sido algo que no se suele dar, una charla, un contacto directo, relativamente directo, con una mujer tan inspiradora como es Jane Goodall, y que viaja 300 días al año. Está viajando por todo el mundo. Con 91 años. En fin. Tiene muy claro lo que quiere. Y bueno, pues nada, esta ha sido nuestra valoración. Seguir el mensaje de Jane. Si te ha gustado esta historia y te interesa la educación, la naturaleza y aprender en familia, suscríbete, que vienen más aventuras, y danos un like.